¿Cómo están, queridos amigos del taller Indibur? Hoy les traigo un nuevo video y está dedicado a la cantante y compositora Björk, de quien he estado lanzando hartas cosas esta última semana. No sé por qué, la verdad, me dio con Björk, pero resulta que el 2 de mayo se cumplen 18 años, o sea, este disco pasa a la mayoría de edad. El 2007, su séptimo trabajo, Volta. Está de aniversario, un día como hoy, 2 de mayo. Y a ver, este es uno de los discos más, yo creo que amados y odiados en la carrera de Björk. ¿Por qué? Porque y aparte solitario. ¿Por qué creo que es un disco solitario? Porque en el último video que lancé Björk hablo de la trilogía que para mí se enmarca desde el año 2000 hasta el año 2004. La trilogía empieza con Selma Songs, las canciones de la película Dancer in the Dark. Él le prosigue Vespertine del 2001, para mí mi disco favorito de su discografía, y se la cierra el 2004 con Médula. Antes de esa trilogía venía otra trilogía que comienza en Debut, Post y Homogenic. Entonces, ¿qué pasa? Venían de diferentes etapas, ¿no? Los tres discos, los inicios de su carrera, que la llevaron al estrellato, combinando pop, música electrónica, trip hop. Luego vienen estos otros tres discos que un poco bajan los decibeles, busca más experimentación sonora, nuevos instrumentos, como las cajas musicales que hizo en Vespertine. Y luego viene este disco, que es el Volta, del cual les voy a hablar hoy. Y después no sigue la línea de Volta. ¿Por qué? Porque yo creo que en su medida el disco se podría decir que fracasó, ¿no? Viendo la carrera extensa del artista. Yo creo que fue un disco en su momento que quiso ser muy comercial. De hecho, se buscó al mismo productor de debut y de post. Eh, Además, vino acompañado en su lanzamiento, me refiero, a mucha propaganda, mucha publicidad y también mucho humo. De hecho, el 23 de abril de ese año, ¿no? El disco se lanza, como digo, el 2 de mayo, pero poquito antes, semanas antes, el 23 de abril, Apple Music lanza el disco en su plataforma virtual, la plataforma digital, por error, ¿no? Y llega a estar creo que 6 horas. Entonces, eso obviamente fue un error, ¿no? Fue un condorazo, digamos, no forma parte del lanzamiento, pero sí también ayudó para generar las famosas filtraciones, ¿no? Antes se habían hecho pequeñas como demos, ¿no? De las canciones. Entonces, también se habló que venía un disco hip hop de Björk. O sea, tuvo un montón de antesala y al final lo que llegó para muchos, para mí no, pero para muchos fue un poco eh, un resultado decepcionante, ¿no? Yo creo que la palabra que mejor define este disco, y lo voy a exponer súper claramente cuando muestre los singles que tengo, yo creo que es un disco tremendamente sobre recargado. Pero bueno, primero les quiero enseñar lo que tengo de este disco, ¿no? El material que tengo físico. Fíjense que no es de mis discos favoritos de Björk, pero por alguna razón es uno de los discos que más tengo cosas, ¿no? Tengo, empezando por el CD, que el CD es una hermosa edición. Tengo aparte otro CD, pero es del concierto, Voltaic. Este es uno de los conciertos que a mí más me gusta y de hecho fue el concierto que hizo en Chile. Es hermosa la edición con DVD, con CD, con todo, bueno, lo súper completa. Y después vamos a los discos de vinilo.
Acá está el Volta, que es una edición muy linda porque es solo la edición del disco de colores. Las voy a enseñar. Después vamos a hablar de la música, pero primero conocemos, bueno, acá está el Type Sticker, que yo los conservo siempre dentro, no siempre, pero trato de conservarlo dentro del envoltorio. Acá está el disco, que es una edición, como les decía, un disco de colores, que en los inserts de papel, las letras pequeñitas, pequeñitas, casi ni se alcanzan a ver, y lo más lindo son los colores de los discos. Un naranjo intenso, ¿no? Y el otro, si no me equivoco, es como verde limón, que ahora se lo enseño. Claro, verde, verde chillón, ya veo. Que es bien, bien como fosforescente, ¿no? Y para terminar, los singles que tiene este disco. Es el primero, Wanderlust. Que esto siempre he escuchado las quejas de todos que venía el sticker al medio y para abrirlo tenías que romperlo. Entonces no se podía conservar el sticker porque venía con pegamento. Y también el Declare Independence. Que este yo creo que es el tema del álbum. Con el cual también terminaba los conciertos. ¿No? Y después voy a dejar, voy a enseñar, yo creo que en otra cámara, porque estos traen un montón de material, o sea, fotos, imágenes. Ahora vamos a la música. A ver, como les decía yo, para muchos fue un resultado decepcionante. Para mí, fíjense, a mí me gusta mucho este disco, debo decirlo. Me gustan los temas, me gustan, ¿cómo decir? Me gusta la onda que tiene el disco, porque tiene una onda muy rejuvenecedora, muy energética, muy electrizante. Partiendo por el primer tema, que es Earth Intruders, yo creo que a mi gusto es el mejor tema del álbum. Y quizá, claro, quizá el problema es que era demasiado bueno para lo que se viene, ¿no? Es como que uno te deja con tanta potencia, con tanta fuerza, que uno espera que el resto del álbum sea igual y no llega a esa potencia o a ese nivel. Hasta Declare Independence, quizá. Pero como les digo, a mí me gusta, es como la misma islandesa dice, ¿no? En una entrevista, que venía como un poco recargada, o sea, ya de material demasiado denso, como el Vespertine, como el Médula sobre todo, demasiado de experimentación, en el caso de Médula, con la voz humana, ¿no? En el Vespertine con las cajas musicales que mandó a hacer, con todos estos sonidos que quería hacer. Entonces, en este disco ella se relaja, ¿no? Ella dice, no, ahora voy a volver como a mi orígenes y al pop, digamos, del pop sobre todo, que es como su disco más popular hasta esa época. Y para esto no llama al mismo productor, entonces así saca una seguidilla de temas, algunos más comerciales que otros. Pero como les digo, el resultado es bastante sobre recargado, diría yo. Algunas canciones suenan muy estridentes, es como demasiado como son trompetas, coros, música electrónica, percusión, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la concepción del álbum, ¿no? Como fue concebido, yo creo que adquiere mucha más coherencia todo. Porque el artista lo grabó o lo ideó, mejor dicho, después de muchos años que ella vivió en Estados Unidos, que quedó como saturada, ¿no? De la cultura gringa, de todo eso. Ella vivía en Nueva York, además,
y después de todos esos años vuelve a su Islandia natal en un barco. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque muchos sonidos, o sea, muchos sonidos del disco nos remiten quizá al sonido de los grandes barcos, ¿no? Esto como vapores, como chimeneas, como... y también habla de un viaje, ¿no? El disco es como un gran viaje, también por la música del mundo, world music, como que vuelve un poco a lo trivial, quizá, a lo tribal, ¿no? La música tribal, como con mucha percusión, con mucha trompeta también. Y un poco esto de, sobre todo, Earth Intruder, que es como, yo me imagino como un ejército, ¿no? Cuando empiezan como un ejército o una tribu, ¿por qué no? Que vienen con percusión y con trompetas, ¿no? Entonces, todo el disco gira en torno a este viaje que ella hace de regreso a su Islandia y a Europa. Entonces, habla un poco del hastío también que sintió ella en sus años viviendo en Estados Unidos. Habla un poco de, yo creo que de alarmando a la sociedad, ¿no? Mire, así nos vamos a poner, así estamos, como, es un, como les digo, yo creo que ahí uno entiende por qué el disco es sobrecargado, ¿no? Es como, porque ella estaba sobrecargada y quería liberar, creo, todo lo que tenía en su mente, todo lo, y quería a la vez que también quería relajarse, ¿no? Entonces por eso hace un disco quizás desde lo musical mucho más liviano, mucho más light que sus últimas entregas hasta esa fecha, como eran el Vespertine y el Médula. También mencionar que así como en Vespertine hizo o mandó a diseñar cajas musicales, para este disco llama mucho la atención un instrumento que no lo hizo ella precisamente, sino que lo hicieron en la Universidad de Cataluña, que era una mesa como que unía la particularidad que tenía que se tocaban simultáneamente, o sea, con más de una persona, tenían que haber dos personas interactuando, y la mesa era una mesa luminosa que combinaba tecnología digital con tecnología analógica. Entonces, a medida que uno movía objetos en esta mesa, se iban generando sonidos. Le voy a poner el nombre de la mesa y le voy a poner quizá un video o imágenes, porque es muy demostrativa, sobre todo en los conciertos. ¿No? Uno pensaba que había gente como jugando con eso, pero no, lo que estaba haciendo era hacer música. Y ella lo utilizó en este disco. Como les digo, este disco, si tengo que sintetizar este disco en una palabra, es sobrecargado. Y ese mismo instrumento que yo le estoy hablando, que se tienen que tocar las personas que son analógicos con lo digital, es un instrumento totalmente sobrecargado. Y quizá por eso no fue un disco muy entendido, ¿no? Yo, como les digo, a mí me gustó desde su inicio, pero debo de ser sincero en que no me gustó el disco completo. O sea, me gustaron ciertas canciones del disco. Y ahí es donde puedo entender que, a diferencia del Vespertine, que es bueno de principio a fin, o del Homogenic, o del Post, o el mismo Debut, o sea, venía de lanzar discos muy buenos en su plenitud, ¿no? De principio a fin. Incluso el Selma Song. El Médula, yo no soy tan fanático de ese disco, pero puedo decir que en su totalidad es un excelente disco. Entonces, Volta es un disco que es más comercial. De hecho, se le reconoce como el disco más comercial de su carrera. Vendió un montón de copias, por lo que les contaba yo de la publicidad que tuvo antes de ser lanzado. Y, y por eso mismo se quedó ahí. O sea, no hay una segunda, no tiene una seguidilla el Médula, ¿no? Después estuvo unos años en silencio y después vuelve con otra trilogía u otro periodo muy similar, diría yo, entre el Biofilia, el Bunicura y el Utopía, ¿no? Que si bien no son discos que se parecen entre ellos, sí hablan más o menos de un lenguaje similar, ¿no? O a un estilo similar que estaba buscando ella con su música. Entonces el Volta queda entre medio
de la trilogía que le decía yo del 2000 a 2004 y su discografía del Biofilia en adelante, que se puede extender incluso hasta el Fosora, ¿no? Que es como del 2010, digamos, hasta el 2022 que lanzó el último disco. Entonces, este disco queda a medio camino. Yo creo que era un disco que ella le sirvió como catarsis, como liberarse. Es un libro muy explosivo. La gira de este disco que es Voltaic, para mí es una de las giras más entretenidas que tuvo el artista. Yo tuve la suerte cuando vino a Chile, allá por el 2007, 2008 más o menos, de ir al concierto y todas las canciones, incluso todas las versiones de sus canciones anteriores, de Post o de Homogenic, las canta con mucha fuerza. Venía acompañada de una- creo que eran 15 o 16 músicos sobre el escenario. Entonces, las canciones antiguas adquirían como de una potencia eh, más energizante quizás que las versiones originales. Y por eso yo creo que más que el disco en sí, yo agradezco el periodo que tuvo el Volta. Fue una de sus giras más que más países recorrió, digamos, vino a Sudamérica, fue a Asia, Australia. Entonces, me hablan un poco de una Björk que estaba como saliendo al mundo, saliendo también quizá de su burbuja, que había sido el Vespertine y el Nebula, sobre todo, y vuelve a ser la artista pop que, que al final nunca más volveríamos a ver, ¿no? Ese fue como el final de una época de su carrera, porque después se vuelca a cosas mucho más experimentales, mucho más introspectivas, y más búsqueda de sonoridades más que de melodías, ¿no? Estamos hablando para mí del último disco comercial, entre comillas, de Björk, eh, y sobre todo el último disco pop, bailable, ¿no? Para mí las canciones favoritas son la primera, Earth Intruders, Innocence, también me gusta mucho, y la potencia de Declare Independence es fulminante. Creo yo que para los fans es como una de las canciones que más recuerdan. Como les digo, ella elegía esta canción. Yo la comparo mucho con Pluto, ¿no? Con esa como potencia que tiene la canción, como que dan ganas de bailar, dan ganas de moverse. Y era la canción elegida para terminar su gira, ¿no? O sea, en ese show me acuerdo que la última canción, la penúltima era Pluto, precisamente, y luego seguía con Declare Independence y ahí se acababa el concierto. Entonces, ¿qué más decir de este disco? No podría denominarlo como uno de sus mejores discos para nada. Yo creo que en eso estamos de acuerdo con muchos de sus fans. Pero sí, yo creo que es uno de sus grandes discos. No diría que es de los peores, para nada. A mí por lo menos, como te digo, me gustó mucho en su época, me sigue gustando ahora. Y ahora que este año 2025 que cumple mayoría de edad, merecía hacer un recordatorio, un análisis veloz, ¿no? Que habláramos de él, que lo recordáramos. Y ojalá por ahí que lo escuche. Así que eso por ahora, amigos. Nos vemos en un nuevo video. Si les gustó el video, recuerden subirlo para arriba.